Buenas tardes, mi nombre es José Gustavo Aguilera, estudiante de Ingeniería Industrial. Voy a exponer distribución de planta, la llave. Introducción. La distribución física es llevar el producto desde el centro de producción al consumidor final. Depende del tipo de producto, la distribución física será más o menos compleja. Al igual, los costos varían considerablemente tratándose de uno u otro. No es el mismo distribuir físicamente productos perecederos o no perecederos, líquidos o sólidos, inflamables o inocuos, gaseosos o no gaseosos, pequeños de tamaño o muy grandes. Introducción. Un buen sistema de distribución física permite reducir inventarios, disminuir los costos, aumentar las ventas y satisfacer plenamente a los clientes. La misión de la distribución física en una empresa es desarrollar un sistema que materialice la política de servicio al cliente establecida por la compañía al costo más bajo posible. Distribución física consiste en determinar el espacio de los diversos elementos que integran el proceso productivo, tanto los espacios necesarios para él. Esta ordenación incluye movimiento del material, almacenamiento, trabajos indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal de taller. Problemas de distribución de planta. Estos problemas pueden ser expansión o proyecto de una planta completamente nueva de dos clases, reorganización de una distribución y traslado a una planta ya existente, ajustes menores en distribuciones ya existentes. Aquí tenemos la distribución de una planta física. La podemos identificar en su plano con diferentes colores. Para poderla explicar bien, cada una tiene un color diferente. Es una planta de diseño de metalmecánica, donde podemos encontrar el corte, el estampado, la soldadura. Cada una tiene un diferente color para poderla identificar mejor. Las oficinas, parqueadero y carga y descarga, taller industrial. Principios básicos de la distribución en la planta. Integración conjunta de todos los factores que afectan la distribución. Movimiento del material según distancias mínimas. Circulación del trabajo a través de la planta según su flujo de materiales. Utilización efectiva de todo el espacio. Satisfacción y seguridad de los trabajadores. Flexibilidad de ordenación para facilitar cualquier reajuste. La distribución del equipo, de los equipos que de pronto vayamos a colocar en la planta o a reorganizarlos. La distribución del equipo y áreas de trabajo es un problema ineludible para todas las plantas industriales. Por lo tanto, no es posible evitarlo. El solo hecho de colocar un equipo en el interior del edificio ya representa un problema de ordenación. Conclusiones. Se busca hallar una ordenación de las áreas de trabajo y el equipo, que sea la más económica para el trabajo al mismo tiempo que la más segura y satisfactoria para los empleados. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, colocamos 2. Muchísimas gracias.